Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con la historia del caso de ataque de tiburón de hoy, no olviden suscribirse al canal para apoyarnos. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor suscríbanse y dejen un comentario contándonos desde qué ciudad están viendo. Ahora vamos con el caso. El aire de la madrugada tenía un toque de sal y frescura que solo Byron Bay podía ofrecer. Jack Miller respiró hondo mientras caminaba por la arena húmeda, su tabla de surf bajo el brazo. El sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. La playa estaba casi desierta, salvo por un pescador mayor, sentado cerca de las rocas con su caña lanzada al mar. Jack levantó una mano en un saludo casual que el pescador apenas respondió, demasiado concentrado en su labor. Jack sonrió para sí mismo. Este era su momento favorito del día. El océano estaba tranquilo, las olas prometían, y no había nadie más para competir por ellas. Se detuvo cerca de la orilla, dejando caer su tabla mientras ajustaba las correas de su traje de neopreno. «Un día perfecto», murmuró, sus palabras ahogadas por el suave romper de las olas. El pescador, sin embargo, no estaba tan tranquilo. Mientras recogía lentamente su sedal, sus ojos se fijaron en algo que flotaba unos metros mar adentro. Al principio, parecía solo un trozo de algas o madera, pero cuando una ola lo levantó momentáneamente, la forma reveló algo más siniestro, los restos de una foca, desgarrada, con manchas oscuras que se extendían en el agua. El hombre frunció el ceño, murmurando para sí, y decidió recoger su equipo. No era raro ver tiburones en la zona, pero esa visión le recordaba que no era seguro permanecer cerca del agua cuando los depredadores acechaban. Jack, ajeno a todo esto, ajustó el leash de su tabla a su tobillo y entró al agua. Las olas eran suaves, perfectas para remar hacia la rompiente. Su cuerpo se movía con precisión, cada brazada segura y enérgica, mientras avanzaba más y más hacia el horizonte. La sensación de libertad lo llenó, como siempre lo hacía cuando se encontraba en su elemento. El agua estaba cristalina, reflejando los colores del amanecer. Mientras remaba, Jack notó que no era el único en el agua. Más cerca de la costa, un par de surfistas se mantenían en las olas pequeñas, conversando entre ellos. Les dedicó un leve movimiento de cabeza, aunque sabía que probablemente no lo habían visto. Él prefería las olas más grandes, y eso significaba alejarse un poco más. De repente, una brisa fría recorrió la superficie del agua y Jack sintió un escalofrío inexplicable. Miró a su alrededor, deteniendo su avance por un momento. Todo parecía normal, pero algo lo inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Lejos de la costa, el océano tenía una calma extraña, como si estuviera esperando algo. «No seas paranoico», se dijo a sí mismo tratando de calmarse. Respiró profundamente y continuó remando, ignorando la sensación de inquietud. Unos minutos después, Jack se acomodó en su tabla, observando el horizonte. Las olas comenzaban a tomar forma, y podía sentir que pronto llegaría la ola perfecta. El tiempo parecía detenerse mientras se concentraba en el ritmo del agua. Desde las profundidades, algo se movía. Una sombra oscura, enorme, se deslizaba bajo la superficie. El tiburón blanco, atraído por los restos de la foca, ahora percibía nuevas vibraciones. Las brazadas de Jack, el golpeteo de su tabla contra el agua, el olor a sudor y neopreno que se mezclaba con el aire salado. El depredador comenzó a rodear lentamente la zona, manteniéndose fuera de la vista, su cuerpo poderoso cortando el agua con una precisión mortal. En la playa, el pescador miró hacia el agua por última vez antes de recoger su equipo. Pensó en decir algo a los surfistas, pero decidió que probablemente lo tomarían como un viejo paranoico. «No es mi problema», se dijo en voz baja mientras se alejaba, dejando tras de sí una playa que ahora parecía demasiado tranquila. Jack, mientras tanto, comenzó a remar de nuevo. Notó una aleta que se asomaba brevemente a la distancia, pero asumió que era un delfín, algo común en Byron Bay. Incluso sonrió al pensar en la suerte de compartir el agua con ellos. «Debe ser mi día de suerte», pensó. Desde la costa, uno de los surfistas, que aún permanecía cerca de la rompiente, levantó la vista, observando algo extraño en el agua. La aleta apareció nuevamente, pero esta vez más cerca de Jack.
Frunció el ceño, tratando de distinguir si era realmente un delfín. Algo en la forma de moverse parecía diferente, menos juguetón y más decidido. Miró a su compañero y señaló hacia el horizonte. ¿Eso es un tiburón?, preguntó, con la voz cargada de incertidumbre. No lo sé, puede que sí, respondió el otro alarmado pero sin moverse del lugar. Jack seguía enfocado en las olas, ignorante del peligro que se acercaba. El tiburón, ahora lo suficientemente cerca como para sentir el golpe de las olas contra la tabla, redujo su velocidad, evaluando a su presa. Cada movimiento del surfista era analizado por el depredador con instinto frío y calculador. De repente, Jack sintió un cambio en la corriente. Una ola pequeña lo balanceó ligeramente, y el agua a su alrededor pareció oscurecerse por un momento. Se enderezó sobre la tabla mirando a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio, una sombra masiva que cruzaba bajo sus pies. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Qué demonios?», murmuró, con un nudo formándose en su garganta. El tiburón desapareció tan rápido como había aparecido. Jack permaneció inmóvil, su respiración acelerada mientras trataba de convencerse de que había sido su imaginación. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. A lo lejos, los surfistas gritaban algo que no podía entender. «Jack, sal del agua», gritó uno de ellos, agitando los brazos desesperadamente. El miedo lo golpeó de repente y comenzó a remar hacia la costa, su mente luchando entre el pánico y la racionalidad. A medida que avanzaba, la sombra volvió a aparecer, esta vez más cerca, moviéndose con una rapidez aterradora. En un instante, el amanecer tranquilo de Byron Bay se convirtió en una carrera por la vida. El agua estaba helada contra la piel de Jack, a pesar de su traje de neopreno. Sus brazos se movían con desesperación, remando hacia la costa, mientras las olas pequeñas rompían suavemente a su alrededor. Su respiración era rápida, entrecortada, y el sonido de su corazón palpitante era lo único que podía escuchar. Detrás de él, la sombra persistía cortando el agua como un espectro acechante. De repente, sintió una perturbación en el agua bajo su tabla, una vibración que no podía ignorar. Miró hacia abajo, sus ojos buscando a través de la claridad turbia, y lo vio. El tiburón, enorme y siniestro, pasó justo por debajo de él. Su forma era una mezcla de gracia y brutalidad, un depredador perfectamente diseñado para matar. «No puede ser real», murmuró Jack casi sin aliento. Desde la orilla, los surfistas gritaban frenéticamente, sus voces perdidas en el estruendo del océano y la distancia. Uno de ellos, un hombre corpulento con cabello castaño despeinado, se metió al agua hasta la cintura y comenzó a agitar los brazos. «Jack, rema más rápido, está detrás de ti», gritó con una mezcla de pánico y urgencia. Jack aumentó el ritmo, sus músculos quemaban por el esfuerzo, pero no se detuvo. Cada brazada parecía llevarlo más cerca de Minonecindo, la seguridad, aunque el océano parecía infinitamente grande. De pronto, sintió un impacto violento. Su tabla se levantó bruscamente y Jack fue arrojado al agua. La fuerza lo dejó aturdido, pero su instinto lo empujó a nadar hacia la superficie. Cuando emergió, tosiendo y jadeando, vio su tabla flotando, a unos metros de distancia, partida por la mitad. No, balbuceó moviendo los brazos para mantenerse a flote. Al girar la cabeza, el horror lo paralizó. El tiburón estaba ahí, con su mandíbula abierta y los ojos negros fijos en él. Jack comenzó a gritar, una mezcla de terror y desesperación que resonó en el aire. En un acto de pura supervivencia, empezó a golpear el agua con los puños, tratando de ahuyentar a la bestia. El tiburón se lanzó hacia él, su cuerpo cortando el agua en un arco violento. Jack sintió un dolor agudo en la pierna izquierda cuando los dientes del tiburón se cerraron sobre él. «No, suéltame», gritó golpeando la cabeza del tiburón con toda la fuerza que le quedaba. El depredador finalmente lo soltó, dejando a Jack tambaleándose en el agua. La sangre se extendía en un remolino alrededor de él, teñiendo el azul del océano de un rojo oscuro. Jack apenas podía mover la pierna. El dolor era insoportable, y cada movimiento enviaba una punzada ardiente por todo su cuerpo. Uno de los surfistas más cercanos, un joven de unos 20 años llamado Luke, observaba horrorizado. Aunque el miedo lo paralizaba,
No podía quedarse inmóvil. Se dirigió a su compañero, que estaba cerca de la rompiente. «Tenemos que ayudarlo. No puede salir solo», dijo con su voz quebrada por la urgencia. «Es un tiburón blanco, Luke. Si nos acercamos, nosotros seremos los próximos», respondió su amigo, retrocediendo hacia la playa. Luke dudó por un segundo, pero no podía ignorar los gritos de Jack. Con una determinación temblorosa, subió a su tabla y comenzó a remar hacia él. Mientras tanto, Jack luchaba por mantenerse consciente. La visión de Luke acercándose era un rayo de esperanza, pero también un recordatorio de que no estaba a salvo. El tiburón volvió a aparecer, esta vez más agresivo. La sombra rodeó a Jack y el agua se agitó con violencia. «¡No te acerques! ¡Está aquí!», gritó Jack, su voz entrecortada por el dolor y el miedo. Luke lo ignoró y continuó, remando, sus ojos fijos en su amigo herido. Cuando llegó lo suficientemente cerca, extendió una mano. «Agarra mi tabla, rápido», le dijo, mientras sus ojos se movían frenéticamente, buscando señales del tiburón. Jack usó todas sus fuerzas para acercarse, pero justo cuando sus dedos rozaron el borde de la tabla de Luke, el tiburón embistió nuevamente, levantando un arco de agua alrededor de ellos. Luke perdió el equilibrio y cayó al agua. Por un momento, ambos quedaron sumergidos, atrapados en el caos. Luke salió a la superficie primero, jadeando y mirando alrededor. «Jack», gritó con el pánico apoderándose de su voz. Jack apareció poco después, tosiendo y con el rostro pálido. Luke remó hacia él otra vez, esta vez decidido, a no dejar que el miedo lo venciera. Sujetó a Jack por debajo de los brazos y lo arrastró hacia la tabla. «No te sueltes, voy a sacarte de aquí», le dijo, mientras comenzaba a remar con una fuerza que nunca supo que tenía. El tiburón no se detuvo. Sus movimientos eran rápidos, su cuerpo cortaba el agua con una precisión aterradora. Cuando se acercó nuevamente, Luke empezó a golpear el agua con los pies, gritando y tratando de distraer al depredador. «¡Vamos, maldito, ven por mí!», gritó con el rostro marcado por la desesperación. El tiburón giró, pero antes de atacar nuevamente, el ruido de una moto acuática rompió el caos. Los socorristas habían llegado alertados por los gritos desde la orilla. Uno de ellos, un hombre robusto con experiencia, se acercó rápidamente al lugar del ataque. «Aguanten, ya estamos aquí», gritó mientras maniobraba la moto acuática. El tiburón, quizás intimidado por la presencia de la moto, desapareció momentáneamente bajo el agua. Los socorristas actuaron con rapidez, subiendo primero a Jack, que apenas podía moverse, y luego ayudando a Luke. Cuando la moto se alejó de la escena, los gritos de alivio y las lágrimas se mezclaron con el sonido de las olas. Sin embargo, la amenaza no se había desvanecido por completo. Desde la distancia, los socorristas vieron la silueta del tiburón alejándose hacia las profundidades del océano, como un recordatorio de que el peligro siempre estaba presente en esas aguas. Jack estaba tendido en la tabla de la moto acuática, su rostro pálido y sus ojos entrecerrados. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo áspero que resonaba contra el rugido del motor. Sangre fresca seguía brotando de su pierna, mezclándose con el agua que goteaba de su traje. A pesar del dolor, su mente no podía desconectarse del terror que acababa de experimentar. Luke, sentado detrás de él, no dejaba de sujetarlo con fuerza, como si soltarlo fuera a desvanecer la frágil esperanza de salvarlo. El socorrista al mando de la moto, un hombre llamado Tom, hablaba en un tono firme pero preocupado mientras comunicaba por radio. «Paciente masculino, 22 años, ataque de tiburón, pierna izquierda gravemente herida, pérdida de sangre significativa. Necesitamos ambulancia lista en la playa, repito, preparación inmediata». Jack gimió suavemente, abriendo los ojos por un instante. Luke se inclinó hacia él, sacudiendo su hombro con cuidado. «Jack, sigue conmigo, amigo. Ya casi estamos en la playa, todo va a estar bien, ¿me oyes?». Su voz intentaba sonar segura, pero el temblor en sus palabras lo delataba. Jack intentó responder, pero lo único que salió fue un murmullo ininteligible. Sus ojos se cerraron nuevamente, mientras la moto aceleraba hacia la orilla. La costa estaba más cerca ahora, y la figura de varios paramédicos y socorristas se hacía visible. Habían preparado una camilla en la arena, y la tensión en el ambiente era palpable.
Cuando llegaron, Tom detuvo la moto con un movimiento brusco y señaló a los paramédicos. «Rápido, está perdiendo mucha sangre». Luke ayudó a bajar a Jack, mientras los socorristas lo trasladaban cuidadosamente a la camilla. La herida en su pierna era profunda y los cortes alrededor del muslo y la pantorrilla revelaban la fuerza devastadora del ataque. Uno de los paramédicos aplicó un torniquete improvisado para detener el flujo de sangre, mientras otro revisaba los signos vitales de Jack. «Está en shock. Necesitamos estabilizarlo antes de trasladarlo», dijo uno de ellos, apretando los labios mientras ajustaba el torniquete. Luke, con las manos aún temblorosas y llenas de agua salada, se dejó caer en la arena, incapaz de apartar la mirada de Jack. La realidad de lo que acababa de suceder lo golpeaba con fuerza, una mezcla de alivio por estar vivos y horror por lo que habían vivido. Uno de los socorristas se acercó a Luke poniéndole una mano en el hombro. «Hiciste un trabajo valiente ahí afuera, lo trajiste de vuelta. No muchos habrían hecho eso». Luke solo asintió, tragando saliva mientras intentaba procesar las palabras. «¿Va a estar bien?», preguntó, su voz apenas audible. «No lo sabemos todavía», respondió el socorrista con franqueza, «pero hiciste todo lo que podías. Ahora depende de los médicos». Mientras tanto, en el agua, la silueta del tiburón seguía siendo visible desde la orilla, moviéndose lentamente más allá de las olas rompientes. Un par de surfistas que aún no habían salido del agua comenzaron a remar frenéticamente hacia la playa. La presencia del depredador había convertido el ambiente en uno de absoluto pánico. «¡Ese maldito sigue ahí!», gritó uno de los surfistas al llegar a la orilla. «Podría haber atacado a cualquiera de nosotros». El pescador, que había visto los restos de la foca antes del ataque, estaba de pie cerca, con el rostro lleno de culpa. Se acercó a los socorristas y habló en voz baja. «Vi algo raro en el agua esta mañana. Los restos de una foca. Debí decir algo, pero no pensé que fuera importante». Tom lo miró fijamente, su rostro endurecido. «Cada detalle cuenta en situaciones como esta. Si ves algo fuera de lo común, siempre avisa. Esto pudo haberse evitado». El pescador asintió, en silencio, apartándose mientras el caos continuaba a su alrededor. Los paramédicos cargaron a Jack en una ambulancia que ya estaba esperando cerca de la playa, y Luke se ofreció a acompañarlo. Cuando la puerta se cerró, Luke miró a su amigo con preocupación. «Te sacaremos de esta, Jack. Aguanta un poco más», dijo apretando el borde de la camilla, como si eso pudiera mantenerlo más cerca. En el camino al hospital, los paramédicos trabajaban frenéticamente, administrando fluidos intravenosos y revisando los signos vitales. Uno de ellos habló en voz baja con Luke. «Es joven y fuerte. Tiene una oportunidad, pero ha perdido mucha sangre». Luke solo pudo asentir, su mente atrapada en la imagen del tiburón atacando, los gritos de Jack y el agua teñida de rojo. Sabía que esa escena lo acompañaría por mucho tiempo. De vuelta en la playa, las autoridades locales habían llegado para investigar el ataque. Un oficial de la policía marítima, un hombre de mediana edad llamado Greg, tomaba notas mientras hablaba con los testigos. «Necesito que alguien me explique exactamente qué pasó», dijo mirando a los surfistas y al pescador. «Fue un gran tiburón blanco, eso es seguro», dijo uno de los surfistas. «Estaba persiguiendo a Jack desde el momento en que salió más allá de la rompiente. Tal vez la foca lo atrajo, no lo sé». Greg suspiró y anotó en su libreta. «Vamos a cerrar esta playa por el resto del día, tal vez más tiempo, hasta que estemos seguros de que el área es segura. Manténganse alerta si están cerca del agua. Informaremos cualquier avistamiento de tiburones de inmediato». A lo lejos, el tiburón se desvaneció en las profundidades del océano, llevándose consigo el recuerdo de su brutal ataque. Aunque el depredador había desaparecido, el impacto de su presencia seguía resonando en cada persona que había estado cerca de la tragedia. El océano, que al amanecer parecía tan sereno, ahora se había convertido en un recordatorio de la delgada línea entre la belleza y el peligro en la naturaleza. Jack estaba luchando por su vida, y todos los que habían presenciado el ataque sabían que jamás olvidarían lo que había sucedido en aquel amanecer teñido de sangre. La ambulancia avanzaba a toda velocidad hacia el hospital más cercano, mientras Jack, tendido sobre la camilla, luchaba por mantenerse consciente.
Su pierna estaba envuelta en compresas empapadas de sangre y el torniquete aplicado había reducido el sangrado, pero su rostro pálido y su respiración superficial contaban una historia preocupante. Luke estaba sentado junto a él, observando. Con ojos vidriosos como los paramédicos, trabajaban con precisión, verificando constantemente sus signos vitales. «Jack, amigo, ¿puedes escucharme?», dijo Luke inclinándose hacia él. «Estamos casi allí. Solo aguanta un poco más». Jack abrió los ojos levemente, su mirada perdida en el techo de la ambulancia. «Duele mucho», murmuró con un hilo de voz. «Lo sé, pero los doctores van a arreglarlo. Vas a estar bien. ¿Me oyes? No te rindas», insistió Luke, su voz temblando a pesar de su intento de sonar fuerte. Uno de los paramédicos lo miró brevemente. «Está en shock. Lo estamos estabilizando, pero necesita cirugía cuanto antes». Luke asintió, apretando los puños. «¿Qué tan grave es? ¿Va a perder...?» El paramédico evitó su mirada. «No puedo decirlo ahora, pero llegaremos a tiempo. Eso es lo importante». Mientras tanto, en la playa, el caos no había disminuido. Los socorristas seguían vigilando el agua desde sus puestos, atentos a cualquier indicio de que el tiburón pudiera regresar. Tom, el líder del equipo de rescate, estaba de pie junto al oficial Greg, quien tomaba declaraciones de los testigos. «¿Cuánto tiempo estuvo el tiburón merodeando?», preguntó Greg, su tono profesional pero teñido de inquietud. «Poco, después de que Jack entrara al agua», respondió Tom. «Los restos de la foca lo atrajeron. Eso y los movimientos de los surfistas probablemente despertaron su interés». Greg suspiró y anotó en su libreta. «Vamos a cerrar esta playa por al menos 48 horas. Necesitamos que los turistas y surfistas sepan que no es seguro. No será fácil mantenerlos fuera», dijo Tom, mirando a un grupo de surfistas que discutían cerca. «Siempre hay quienes creen que son invencibles». Greg miró hacia ellos y frunció el ceño. «Bueno, más vale que lo entiendan, porque no pienso lidiar con otro ataque». A unos metros, uno de los surfistas, un hombre de cabello desordenado y expresión furiosa, levantó la voz. «Esto es una locura. No podemos dejar que un tiburón controle la playa. Esto es parte de la naturaleza. Sabemos los riesgos». Otro surfista lo interrumpió, cruzándose de brazos. «¿En serio crees eso después de lo que vimos? Jack, casi muere ahí afuera. Y si el tiburón regresa, ¿quién será el próximo?». El debate continuó mientras el tiburón, ajeno al pánico humano, se alejaba hacia aguas más profundas, su instinto satisfecho por el momento. La naturaleza seguía su curso, indiferente al caos que había dejado atrás. En el hospital, Jack fue recibido por un equipo médico que ya estaba preparado. Lo trasladaron rápidamente a una sala de emergencias, mientras Luke era escoltado a la sala de espera. Se dejó caer en una silla, apoyando los codos en las rodillas y enterrando el rostro en las manos. El peso de todo lo que había ocurrido parecía aplastarlo de repente. Una enfermera se acercó suavemente tocando su hombro. «Hiciste todo lo que pudiste por tu amigo. Ahora está en buenas manos». Luke levantó la vista, sus ojos enrojecidos por las lágrimas contenidas. «¿Y si no fue suficiente?». Ella le ofreció una sonrisa tranquilizadora. «Lo trajiste a tiempo. Eso ya es mucho». Pasaron horas que se sintieron como días. Luke caminaba de un lado a otro, incapaz de quedarse quieto. Finalmente, un médico salió de la sala, su rostro serio pero no desesperanzado. «¿Luke?», preguntó leyendo de un informe en sus manos. «Sí, soy yo», respondió rápidamente acercándose al médico. «¿Cómo está Jack? ¿Va a estar bien?». «El daño en su pierna es extenso», explicó el médico. «Logramos detener la hemorragia, pero hubo una gran pérdida de tejido. Hemos hecho todo lo posible para salvar la extremidad, pero el pronóstico aún es incierto. Ahora lo hemos estabilizado, pero necesitará tiempo para recuperarse, tanto física como psicológicamente». Luke asintió, sus hombros cayendo bajo el peso de las palabras. «¿Puedo verlo? Está sedado por ahora, pero cuando despierte podrá visitarlo. Necesita descansar». Horas más tarde, Luke finalmente entró en la habitación donde Jack yacía en una cama, conectado a varios monitores y con su pierna vendada y elevada. Parecía tan frágil, tan diferente del joven lleno de energía que había salido a surfear esa misma mañana. Luke se sentó a su lado observándolo en silencio.
No sé si puedes escucharme, pero lo lograste, Jack. Sobreviviste, dijo Luke, su voz apenas un susurro. Fuiste más fuerte de lo que yo habría sido. El silencio de la habitación fue interrumpido por el leve pitido de las máquinas. Luke dejó escapar un suspiro profundo, sus pensamientos regresando al agua, al momento en que había enfrentado al tiburón para salvar a su amigo. Sabía que esa imagen lo perseguiría por el resto de su vida. En la playa, los socorristas y las autoridades seguían trabajando. Una lancha patrullaba el área, buscando señales de actividad de tiburones, mientras los bañistas y surfistas permanecían alejados de la orilla. Los rumores del ataque se habían extendido rápidamente, atrayendo a periodistas y curiosos. Tom, hablando con un reportero, mantuvo su tono firme. Esto no es algo inusual en estas aguas. Los tiburones son parte del ecosistema marino y debemos respetar su lugar en él, pero también es nuestro deber garantizar la seguridad de quienes disfrutan de este entorno. Cerramos la playa porque creemos que es lo correcto, no porque queramos crear pánico. El reportero asintió tomando notas. ¿Qué le diría a las personas que están preocupadas de que esto vuelva a ocurrir? Que respeten las advertencias y que recuerden que el océano no es un lugar predecible. Es hermoso, pero también peligroso. Siempre lo ha sido, respondió Tom con seriedad. Mientras la noche caía sobre Byron Bay, la playa permanecía vacía, bañada por la luz tenue de la luna. El océano, aparentemente pacífico, guardaba el recuerdo de lo que había sucedido esa mañana, un recordatorio silencioso de la línea borrosa entre la serenidad y el peligro. Jack abrió los ojos lentamente, sus párpados pesados por el efecto de los sedantes. El sonido constante de los monitores llenaba la habitación, junto con el leve zumbido de la luz fluorescente sobre su cabeza. Durante un momento, no pudo recordar dónde estaba ni por qué, pero el dolor punzante en su pierna le devolvió la memoria de golpe. Su respiración se aceleró mientras las imágenes del ataque se repetían en su mente. La aleta dorsal, el impacto, los dientes perforando su carne. Luke, que estaba sentado en una silla junto a la cama, se levantó de inmediato al notar que su amigo estaba despierto. «Jack, tranquilo, estás a salvo ahora», dijo con suavidad inclinándose hacia él. Jack giró la cabeza lentamente, encontrando los ojos de Luke. ¿Dónde estoy?», preguntó, su voz ronca y débil. «En el hospital. Los médicos hicieron todo lo posible, amigo. Lo importante es que estás vivo», respondió Luke, tratando de ocultar su propia ansiedad. Jack intentó moverse, pero un dolor agudo lo detuvo de inmediato. Su rostro se contrajo y levantó ligeramente la sábana para mirar su pierna. Lo que vio lo dejó helado. Gruesas vendas cubrían la extremidad, pero podía notar que algo no estaba bien. Su respiración se volvió más agitada. «¿Mi pierna? ¿Qué me hicieron?», preguntó, su voz temblorosa. Luke tragó saliva y tomó un momento antes de responder. «Sufriste un daño grave, Jack. Perdieron mucho tiempo tratando de detener la hemorragia. No sé todos los detalles, pero los médicos salvaron lo que pudieron». «¿Salvaron lo que pudieron?», Jack repitió, su tono ahora cargado de desesperación. Intentó incorporarse, pero el dolor lo empujó de vuelta contra la cama. «No puede ser, no puede ser». Un médico entró en la habitación justo en ese momento, sosteniendo una carpeta con el informe de Jack. «Jack, soy el Dr. Harris. Sé que esto es abrumador, pero quiero que sepas que hicimos todo lo posible. Salvamos tu vida, pero hubo daños irreversibles en tu pierna». Jack lo miró con los ojos abiertos de par en par, su rostro pálido. «¿Qué significa eso? ¿Voy a caminar otra vez?». El médico suspiró colocándose al lado de la cama. «Logramos preservar tu rodilla, pero el tiburón dañó gravemente el tejido muscular y los nervios. Vas a necesitar rehabilitación intensa y posiblemente una prótesis para recuperar la movilidad completa». Jack cerró los ojos con fuerza, dejando caer su cabeza contra la almohada. Un silencio pesado llenó la habitación, roto solo por el pitido de los monitores. Luke intentó hablar, pero no encontró palabras que pudieran aliviar la carga que Jack acababa de recibir. Después de unos minutos, Jack abrió los ojos y habló con un tono frío. «Quiero estar solo». Luke dudó, pero finalmente asintió. «Claro, amigo, estaré afuera si necesitas algo». Con un último vistazo preocupado, salió de la habitación dejando a Jack sumido en sus pensamientos. Mientras tanto,
En la playa, los socorristas y las autoridades locales continuaban revisando la zona. El cierre temporal había provocado frustración entre los surfistas y los dueños de negocios cercanos, pero Tom se mantenía firme en su decisión. «Entiendo que esto afecta a todos, pero no puedo arriesgarme a otro ataque», dijo a un grupo de propietarios de tiendas que lo confrontaron cerca de su puesto. «La seguridad es lo primero». Una mujer con un delantal lleno de arena levantó la voz. «¿Y cuándo vas a reabrir? ¿Esperas que los tiburones simplemente desaparezcan?». Greg, el oficial marítimo, intervino antes de que la discusión se intensificara. «Estamos monitoreando la actividad en la zona. Si no hay avistamientos en las próximas 48 horas, reconsideraremos la situación. Hasta entonces pedimos paciencia y cooperación». El grupo murmuró en desacuerdo, pero no tuvieron más remedio que aceptar la decisión. A lo lejos, las olas rompían suavemente contra la orilla, un recordatorio inquietante de la tragedia que había ocurrido esa mañana. En el hospital, Luke se encontraba en el pasillo, mirando por la ventana hacia el estacionamiento. Estaba cansado, física y emocionalmente, pero sabía que no podía irse. Jack lo necesitaba, aunque no quisiera admitirlo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, una enfermera salió de la habitación de Jack y le indicó que podía entrar. Cuando Luke regresó, encontró a su amigo mirando fijamente al techo. Su expresión era un enigma, una mezcla de rabia y tristeza contenida. «¿Cómo te sientes?», preguntó Luke con cautela. Jack soltó una risa amarga. «¿Cómo crees que me siento? Perdí mi pierna, mi vida, todo lo que amaba, se acabó». Giró la cabeza hacia Luke, su mirada llena de dolor. «¿Qué voy a hacer? ¿Ahora?». El surf era lo único que tenía. «No puedes pensar así», respondió Luke dando un paso hacia adelante. «Todavía tienes tu vida, Jack. Podrías haber muerto ahí afuera. Tienes una segunda oportunidad». «¿Para qué?», replicó Jack alzando la voz. «Para ser un lisiado que mira las olas desde la orilla. Nunca volveré a ser el mismo». Luke respiró hondo, intentando mantener la calma. «No sé qué decirte. Para hacer esto más fácil, solo sé que sobreviviste por una razón. Tal vez no lo veas ahora, pero tienes que luchar. No puedes dejar que esto te consuma». Jack no respondió, volviendo a fijar la mirada en el techo. Luke entendió que no había nada más que pudiera decir en ese momento, así que se sentó en silencio, decidido a quedarse allí por si su amigo cambiaba de opinión. Esa noche, mientras la ciudad de Byron Bay dormía, Jack permaneció despierto, reviviendo el ataque una y otra vez en su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sombra del tiburón, sentía la presión de sus mandíbulas y escuchaba el rugido del agua. Sabía que esas imágenes lo perseguirían por mucho tiempo, quizás para siempre. El sol de la mañana iluminaba débilmente la habitación del hospital, donde Jack yacía, todavía rodeado de monitores y máquinas que registraban sus signos vitales. Apenas había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del tiburón y el ataque volvían con una claridad aterradora. El zumbido constante de las máquinas era su única compañía hasta que la puerta se abrió suavemente. Era el Dr. Harris, acompañado por una enfermera. El médico llevaba una carpeta en la mano y su expresión era seria pero profesional. Jack desvió la mirada hacia la ventana, evitando cualquier tipo de contacto visual. «Buenos días, Jack», comenzó el doctor con un tono calmado, mientras revisaba los informes. «Quiero hablar contigo sobre tu estado actual y los próximos pasos. ¿Qué más pueden decirme?». «Ya sé que estoy jodido», respondió Jack, su voz teñida de amargura. El doctor suspiró, acostumbrado a estas reacciones. «Sé que esto no es fácil de aceptar. Has pasado por algo extremadamente traumático, tanto física como mentalmente. Pero quiero que sepas que con el tratamiento adecuado y la rehabilitación, puedes recuperar una gran parte de tu independencia». Jack dejó escapar una risa seca. ¿Independencia? ¿Independencia para qué? ¿Arrastrarme por la playa viendo a otros surfear? No me diga lo que puedo o no puedo hacer, porque no tiene idea de lo que es perderlo todo. El médico se mantuvo firme, con paciencia en su voz. «Entiendo tu frustración. Nadie puede imaginar lo que estás sintiendo excepto tú, pero tienes opciones. Hay prótesis avanzadas que podrían ayudarte a caminar e incluso a retomar algunas de tus actividades». «¿Prótesis?».
¿Eso es lo mejor que tienen para ofrecerme? ¿Un pedazo de metal y plástico? Jack levantó la voz, agitado. No entiendo. ¿Cómo me llaman afortunado cuando he perdido todo lo que importaba? La enfermera dio un paso adelante. Jack, estas primeras semanas son las más difíciles. Es normal sentirse abrumado y enfadado, pero no tienes que enfrentarlo solo. Tenemos terapeutas que pueden ayudarte a procesar todo lo que estás pasando. Jack giró la cabeza hacia ella, su mirada llena de una mezcla de dolor y enojo. No necesito terapia, necesito mi pierna de vuelta. ¿Pueden hacer eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve hablar con alguien? El doctor hizo una pausa antes de continuar. No hay respuestas fáciles para lo que estás enfrentando. Solo puedo decirte que no estás solo. Tomaremos esto un paso a la vez. Hoy mismo te moveremos a fisioterapia para comenzar con los ejercicios básicos y evaluaremos tus necesidades de prótesis. Jack no respondió, mirando fijamente al techo. El doctor y la enfermera intercambiaron una mirada antes de salir, dejando a Jack sumido en sus pensamientos. Más tarde, Luke llegó al hospital con una bolsa de papel en la mano. Entró en la habitación con cautela, como si temiera provocar otra explosión de ira de su amigo. «Te traje algo de comida», dijo, dejando la bolsa en la mesa junto a la cama. «Sé que la comida del hospital no es precisamente gourmet». Jack no contestó, manteniendo la mirada fija en el techo. Luke suspiró, arrastrando una silla para sentarse junto a él. «Escucha, Jack, sé que odias todo esto. Yo también lo haría, pero no puedes rendirte. Si lo haces, el tiburón gana. Y sé que tú no eres del tipo que deja que algo lo venza», dijo Luke, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «El tiburón ya ganó», respondió Jack con amargura. «Me quitó todo, mi pierna, mi futuro, mi vida». «No es cierto», insistió Luke. «Todavía estás aquí. Todavía puedes hacer algo con tu vida. Tal vez no lo veas ahora, pero hay una manera de salir adelante». Jack lo miró por primera vez desde que Luke había entrado, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. «¿Cómo sabes eso? No estás en esta cama. No sabes lo que es despertarte cada día sabiendo que nunca volverás a ser el mismo». «No lo sé», admitió Luke, «pero sí sé que hay dos maneras de lidiar con esto. Puedes dejar que te consuma o puedes enfrentarlo, un día a la vez. Yo estoy aquí para ayudarte, pero necesitas dar el primer paso». Jack permaneció en silencio, sus emociones luchando por salir a la superficie. Finalmente, asintió levemente, aunque no estaba seguro de si creía en las palabras de su amigo. Esa tarde, una fisioterapeuta llamada Megan llegó para llevar a Jack a su primera sesión. Era una mujer de mediana edad con una energía contagiosa y una sonrisa amable. Al principio, Jack se mostró reacio, pero Megan tenía una forma de abordar las cosas que lo hizo sentir un poco más cómodo. «Esto no será fácil», dijo Megan mientras lo ayudaba a moverse de la cama a una silla de ruedas. «Pero te prometo que cada pequeño esfuerzo cuenta. Hoy solo nos enfocaremos en mantener la fuerza en tu pierna buena y trabajar en tu equilibrio». Jack gruñó mientras se movía, el dolor recordándole lo frágil que era su cuerpo ahora. «No sé cómo esto va a ayudarme a hacer algo útil». «No se trata de resultados inmediatos», respondió Megan con calma. «Es un proceso, Jack, uno lento pero vale la pena». La sesión fue agotadora, tanto física como mentalmente. Cada movimiento le recordaba lo limitado que era su cuerpo ahora, y cada vez que perdía el equilibrio, la frustración lo golpeaba con fuerza. Pero Megan no lo dejó rendirse. Sus palabras de aliento y su paciencia lo empujaron a seguir intentándolo. Al final del día, cuando lo devolvieron a su habitación, Jack se sintió completamente agotado. Luke estaba esperándolo, con una sonrisa ligera en el rostro. «¿Cómo te fue?», preguntó, aunque ya podía adivinar la respuesta. «Fue un infierno», admitió Jack, dejando caer la cabeza contra la almohada. «Pero supongo que sobreviví». Luke asintió satisfecho con la respuesta. «Eso es lo que importa. Un paso a la vez, ¿recuerdas?». Jack lo miró, y por primera vez en días permitió que una pequeña chispa de esperanza cruzara su mente. Tal vez no sería fácil, y tal vez nunca volvería a ser el mismo, pero estaba empezando a considerar que tal vez, solo tal vez, había una forma de seguir adelante. Los días en el hospital se sucedían,
con una rutina agotadora para Jack. Terapia física por las mañanas, chequeos médicos constantes y largas horas en la cama, solo con sus pensamientos. A medida que pasaba el tiempo, las visitas se convirtieron en un alivio necesario. Luke seguía apareciendo casi a diario, trayendo algo de comida, revistas o simplemente una conversación para distraer a Jack del silencio de las paredes blancas. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir la habitación de tonos cálidos, Luke llegó con un paquete en la mano. Lo dejó en la mesa junto a la cama y se sentó con una sonrisa relajada. «Te conseguí algo», dijo, señalando la caja. «Nada especial, pero pensé que te animaría». Jack levantó una ceja con escepticismo. «¿Qué es, una bola de estrés? ¿Una de esas lámparas de lava que están de moda otra vez?» Luke soltó una risa. «Nada de eso, ábrelo». Jack extendió la mano y con algo de esfuerzo retiró la tapa. Dentro había un pequeño álbum de fotos, lleno de imágenes de su grupo de amigos surfeando, días en la playa, reuniones junto a la fogata y los amaneceres en Byron Bay. Lo miró durante un momento antes de volver la mirada a Luke. «¿Por qué me das esto ahora? Es como, no sé, como un recordatorio de todo lo que ya no tengo», dijo Jack, su tono amargo. «Porque quiero recordarte que esos días no tienen por qué desaparecer», respondió Luke. «Sí, va a ser diferente, y sí, va a tomar tiempo, pero no significa que nunca volverás a tener buenos momentos. Esto no es el final». Jack dejó el álbum sobre la mesa, mirando por la ventana. «Tal vez no lo sea para ti, pero para mí, ¿cómo se supone que vuelva a ser el mismo después de todo esto?» «No tienes que ser el mismo», dijo Luke. «Puedes ser alguien nuevo, alguien que supere esto y encuentre una nueva manera de disfrutar lo que ama. Nadie dice que sea fácil, pero estoy aquí para recordarte que no tienes que hacerlo solo». Un largo silencio llenó la habitación, roto solo por los suaves sonidos del hospital. Finalmente, Jack asintió, aunque su expresión no dejaba ver si las palabras de Luke realmente habían llegado a él. Más tarde esa noche, mientras el hospital se sumía en un ambiente tranquilo, Jack tomó el álbum de fotos y lo abrió. Cada imagen le trajo una mezcla de emociones, nostalgia, tristeza, pero también calidez. Recordó la sensación del agua bajo su tabla, la camaradería de sus amigos en la playa, y por un momento se permitió sentir algo diferente al dolor y la rabia. Al día siguiente, la rutina de la terapia física continuó. Megan lo recibió con su sonrisa habitual y una actitud firme pero alentadora. «Hoy vamos a intentar ponerte de pie con la ayuda de las paralelas», anunció Megan. «No te preocupes, estaré aquí todo el tiempo». Jack suspiró profundamente. «No veo cómo esto va a cambiar nada». «No espero que lo veas ahora», respondió Megan. «Solo quiero que lo intentes». Con la ayuda de Megan y otra asistente, Jack se levantó lentamente de la silla de ruedas. El peso sobre su pierna sana era abrumador y el equilibrio se sentía imposible. Las paralelas eran su única fuente de estabilidad mientras daba un primer paso tímido. «Eso es», dijo Megan, «un pie delante del otro. No pienses en la siguiente semana ni en mañana, solo concéntrate en este momento». Jack apretó los dientes, luchando contra el dolor y la frustración, pero siguió avanzando, paso a paso. Cada movimiento era un recordatorio de lo lejos que estaba de su antigua vida, pero también de que había un camino por delante, por más difícil que fuera. Después de la sesión, mientras descansaba en su habitación, Luke entró con una expresión cautelosa. «Oí que hoy fue un gran día», dijo con una sonrisa ligera. «Si por gran día te refieres a tambalearme como un borracho, supongo que sí», respondió Jack con un toque de sarcasmo. «Eso es progreso, amigo», dijo Luke. «Lo que importa es que lo hiciste. Un paso más cerca de demostrarle a ese tiburón que no te derrotó». Jack dejó escapar una risa seca. «Sí, claro. Estoy seguro de que está temblando de miedo ahora mismo». «Bueno, al menos no perdiste tu sentido del humor», comentó Luke recostándose en la silla junto a la cama. Jack lo miró y por un momento su expresión se suavizó. «Gracias por seguir viniendo. No sé si te lo he dicho, pero realmente lo agradezco». «No tienes que agradecerme», dijo Luke. «Soy tu amigo y esto es lo que los amigos hacen». A medida que las semanas avanzaban, Jack empezó a notar pequeños cambios. Cada día en la terapia física se volvía un poco más soportable.
Los movimientos, que antes parecían imposibles, ahora se sentían más naturales. Megan, con su paciencia inquebrantable, seguía empujándolo a dar un poco más cada vez. Una tarde, mientras Luke y Jack hablaban, un oficial de la policía marítima entró en 1900 la habitación. Era Greg, el hombre que había supervisado la investigación del ataque. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión seria. «Jack Miller», comenzó, «estamos finalizando el informe oficial del ataque. Queríamos asegurarnos de que toda la información fuera precisa antes de cerrar el caso». «¿Cerrar el caso?», preguntó Jack, levantando una ceja. «¿Qué caso? No... ¿Fue un accidente?» «Sí, fue un accidente, pero siempre hacemos un informe completo en situaciones como esta», explicó Greg. «Incluye testimonios, condiciones del mar ese día y cualquier dato que pueda ser útil para prevenir futuros incidentes». Jack asintió lentamente. «Entonces, ¿hay algo que se pueda hacer para evitar que esto vuelva a pasar?» «Estamos aumentando la vigilancia en las playas y mejorando la comunicación con los surfistas y pescadores para reportar avistamientos», dijo Greg. «No podemos eliminar el riesgo, pero podemos estar más preparados». «Entendido», respondió Jack. «Gracias por la información». Greg asintió y salió de la habitación, dejando a Jack con una sensación extraña. Por primera vez desde el ataque, no sintió rabia al pensar en lo que había ocurrido. En su lugar, sintió algo más. Complejo, aceptación. No podía cambiar el pasado, pero tal vez podía encontrar una manera de vivir con ello. Luke lo observó en silencio, notando el cambio en la expresión de Jack. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí», dijo Jack, su voz más firme que antes. «Supongo que sí». Era un pequeño paso, pero para Jack significaba todo. Las semanas se convirtieron en meses, y Jack seguía enfrentándose a su nueva realidad. La rutina de la rehabilitación se había vuelto una especie de ritual, un recordatorio constante de cuánto había cambiado su vida. Ahora, equipado con una prótesis básica, comenzaba a moverse con más confianza, aunque aún estaba lejos de sentirse normal. Megan, su fisioterapeuta, observaba sus avances con una mezcla de orgullo y determinación. «Hoy vamos a probar algo diferente, Jack. Quiero que camines hasta el final de la sala sin usar las paralelas». Jack alzó una ceja inseguro. «¿Sin las paralelas? ¿Crees que estoy listo para eso?» «Lo estás», respondió Megan con firmeza. «Llevas semanas fortaleciendo tus músculos y ajustándote a la prótesis. No será fácil, pero quiero que lo intentes». Jack suspiró, pero finalmente se puso de pie, apoyándose primero en las paralelas y luego soltándolas. Dio un paso, luego otro, y aunque cada movimiento requería toda su concentración, logró avanzar por el pasillo. Megan caminaba a su lado, lista para intervenir si perdía el equilibrio. Cuando llegó al final de la sala, Jack giró la cabeza hacia Megan, su respiración agitada pero con una chispa de orgullo en los ojos. «¿Satisfecha?» «Más que satisfecha», respondió Megan con una sonrisa amplia. «Sabía que podías hacerlo». Jack no lo diría en voz alta, pero también se sentía satisfecho. Cada pequeño progreso era un recordatorio de que, aunque su vida había cambiado para siempre, aún tenía algo de control sobre su destino. Esa tarde, Luke llegó al hospital con una sorpresa. Traía una pequeña tabla de surf, no de tamaño real, sino una versión reducida que cabía en la mano. La dejó en la mesa junto a Jack y sonrió. Un recordatorio de lo que viene después. Jack tomó la tabla en miniatura y la giró entre sus dedos. «¿Y qué se supone que viene después?» «Volver al agua», respondió Luke con seguridad. Jack lo miró con incredulidad. «¿Volver al agua? ¿Estás loco? No creo que pueda pararme en una tabla de surf de verdad, y mucho menos remar hacia las olas». «Tal vez no ahora», admitió Luke, «pero algún día, tómalo como un recordatorio de que esto no termina aquí. Te va a costar tiempo, Jack, pero no tienes que renunciar a todo lo que amas». Jack dejó la tabla en miniatura sobre la mesa y miró por la ventana. El cielo estaba despejado, y en su mente se formó la imagen de un amanecer en Byron Bay, el sol brillando sobre el agua y las olas rompiendo con fuerza. Se permitió pensar, aunque solo fuera por un momento, que tal vez había una forma de regresar. «Es un bonito recuerdo», dijo finalmente. «Gracias». Luke asintió, sin presionar más.
Sabía que Jack necesitaba tiempo para reconciliarse con la idea. Más tarde esa noche, Jack se quedó solo en su habitación, sosteniendo la pequeña tabla entre sus manos. Pensó en todo lo que había pasado, el ataque, el dolor, la pérdida, pero también las pequeñas victorias en su recuperación. Recordó las palabras de Luke y Megan, y aunque no estaba seguro de creer en un regreso al surf, se dio cuenta de que estaba dispuesto a intentarlo. La mañana siguiente, cuando Megan llegó para la sesión de rehabilitación, encontró a Jack con una actitud diferente. «¿Qué hay en el plan de hoy?», se preguntó con un tono más animado de lo habitual. Megan lo miró con curiosidad. «Pensaba trabajar en la resistencia y el equilibrio, pero parece que estás listo para algo más. ¿Tienes algo en mente?». Jack se encogió de hombros. «Solo quiero hacer lo que sea necesario para mejorar. Quiero salir de aquí lo antes posible». «Eso es lo que me gusta escuchar», dijo Megan con una sonrisa. «Vamos a trabajar duro hoy». Y así lo hicieron. Jack empujó sus límites, probando nuevos ejercicios, soportando el dolor y la frustración sin quejarse. Al final de la sesión, Megan estaba impresionada. «Si sigues así, estarás fuera de aquí antes de lo que crees». «Eso espero», respondió Jack, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Algunos días después, Jack tuvo su primera visita al aire libre. Megan lo llevó al jardín del hospital, donde pudo sentir el sol en su rostro y el aire fresco llenando sus pulmones. Luke apareció poco después, trayendo una bolsa con refrescos y algo de comida. «Esto sí es vida», dijo Luke, sentándose en un banco junto a Jack. «Lo es», admitió Jack mirando alrededor. No sabía cuánto necesitaba esto hasta ahora. Luke lo observó, notando el cambio en su amigo. «Parece que te sientes mejor». Jack asintió. «Un poco. No voy a mentir. Todavía tengo días difíciles, pero algo cambió. Creo que estoy listo para seguir adelante, aunque no sepa exactamente hacia dónde». Luke sonrió. «Eso es todo lo que importa, Jack. Un paso a la vez». A medida que las semanas continuaron, Jack trabajó duro para recuperar su independencia. Aunque sabía que nunca volvería a ser exactamente el mismo, empezó a aceptar su nueva realidad. Cada paso, cada pequeña victoria, lo acercaba a un futuro que no se veía tan oscuro como antes. Las semanas transcurrieron y Byron Bay volvió a su rutina habitual. La playa, cerrada temporalmente tras el ataque, reabrió con medidas de seguridad adicionales. Más vigilancia desde la costa, patrullas en moto acuática y carteles que advertían a los bañistas sobre la presencia de tiburones en ciertas épocas del año. A pesar de estos esfuerzos, las primeras horas de reapertura estuvieron marcadas por una cautela palpable entre los surfistas y turistas. Tom, el jefe de los socorristas, observaba la playa desde su torre de vigilancia. A su lado, un joven aprendiz miraba hacia el agua con el ceño fruncido. «¿Crees que el tiburón volverá?», preguntó el joven. Tom se apoyó en la barandilla y sacudió la cabeza. «Es imposible decirlo. Los tiburones blancos no son criaturas que patrullen una sola playa. Siguen su alimento y las corrientes, pero no hay garantía de que no volvamos a ver algo así». A lo lejos, un grupo de surfistas se aventuró cautelosamente hacia las olas, manteniéndose cerca unos de otros. La confianza no regresaría de inmediato, pero la necesidad de volver al agua parecía superar el miedo. Tom vio cómo algunos incluso se detenían al menor indicio de movimiento, como si esperaran que la sombra del tiburón reapareciera en cualquier momento. «No podemos protegerlos de todo», murmuró Tom, más para sí mismo que para su aprendiz. «Lo único que podemos hacer es darles las herramientas para que estén atentos y preparados». Mientras la playa recuperaba su ritmo, Jack observaba todo desde la distancia. Había sido dado de alta del hospital hacía poco, pero aún no se sentía listo para volver a la arena. Desde el balcón de una cafetería cercana, con Luke sentado frente a él, Jack observaba las olas y a los surfistas, tratando de procesar la mezcla de emociones que le invadía. «¿Lo has pensado?», preguntó Luke, rompiendo el silencio. «¿Pensado qué?», respondió Jack sin apartar la vista del agua. «Volver al agua», dijo Luke con cautela. «No ahora, pero algún día». Jack dejó escapar un suspiro y movió la cabeza. «No sé si puedo. El surf era mi vida, pero ahora todo ha cambiado. ¿Cómo se supone que enfrente algo que casi me mata?».
Luke se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Entiendo que tengas miedo, Jack, pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Y no digo que vuelvas mañana, solo que no te cierres a la posibilidad. Tómate el tiempo que necesites. Jack finalmente lo miró a los ojos. A veces siento que lo mejor sería dejarlo atrás, empezar de cero con algo diferente. No tiene que ser blanco o negro, dijo Luke. Puedes seguir adelante con algo nuevo, pero eso no significa que tengas que abandonar todo lo que te hace feliz. A veces las cosas se transforman, no se pierden, solo cambian. Jack consideró esas palabras mientras volvía a mirar hacia el océano. Aún no estaba seguro de cómo procesar todo lo que había ocurrido, pero al menos podía reconocer que estaba dando pasos en la dirección correcta, aunque fueran pequeños. Unos días después, mientras Jack caminaba por la playa al atardecer con la ayuda de su prótesis, notó que el ambiente había cambiado. Los niños jugaban en la arena, los surfistas volvían a retomar su rutina y las familias disfrutaban del sonido de las olas. Aunque la sombra del tiburón ya no estaba presente, la experiencia había dejado una marca en la comunidad. Había un aire de precaución que antes no existía, pero también una sensación de resiliencia. Jack se detuvo cerca de la orilla, observando cómo las olas rompían suavemente. El agua parecía menos amenazante, pero seguía evocando recuerdos intensos. Cerró los ojos por un momento y respiró hondo, tratando de encontrar una conexión con la calma que una vez había sentido aquí. «Es un buen lugar para reflexionar», dijo una voz detrás de él. Jack se giró y vio a Tom, el socorrista, caminando por la arena con una tabla bajo el brazo. Parecía estar terminando su turno. «Sí, supongo que lo es», respondió Jack, tratando de sonar relajado. Tom se detuvo a su lado, mirando al horizonte. «Es bueno verte por aquí. La mayoría de las personas no regresan tan rápido después. De algo así. Tal vez no debería estar aquí», dijo Jack encogiéndose de hombros. «Pero no puedo evitarlo. Este lugar siempre ha sido importante para mí». Tom asintió. «Eso lo entiendo. Las personas vuelven al mar porque, incluso después de un susto, el océano tiene una forma de llamarte. No sé cómo explicarlo, pero está en nuestra sangre». Jack lo miró curioso. «¿Alguna vez te has enfrentado a algo como lo que me pasó?» Tom sonrió con tristeza. «Hace muchos años tuve un encuentro con un tiburón, no tan grave como el tuyo, pero lo suficiente para asustarme. Me tomó tiempo volver al agua, pero una vez que lo hice, me di cuenta de que no podía dejar que el miedo dictara mi vida. Claro, siempre tienes que estar alerta, pero no puedes dejar que te robe lo que amas». Jack no respondió de inmediato. Miró nuevamente al agua, dejando que las palabras de Tom se asentaran en su mente. Había mucho que procesar, pero saber que otros habían superado algo similar le daba un pequeño rayo de esperanza. Finalmente, Tom se despidió con un gesto y se alejó, dejando a Jack solo con sus pensamientos. El sol descendía lentamente y el cielo se llenaba de colores cálidos. Jack no sabía cuándo, o si alguna vez, volvería al agua, pero al menos había comenzado a ver el océano no como un enemigo, sino como una parte de su vida que merecía respeto y cuidado. La brisa de la mañana era fresca y salada, llevando consigo los primeros rayos de luz que se reflejaban en la superficie del agua. Jack estaba de pie en la orilla, observando cómo las olas rompían suavemente a unos metros de distancia. Quintus, una mano sostenía una tabla de surf, y en la otra el recuerdo de lo que había pasado. A pesar del tiempo que había pasado desde el ataque, el mar todavía le hablaba. No era la misma voz que antes. Era más áspera, más solemne. Le recordaba que, aunque hermoso, el océano también podía ser implacable. Sin embargo, en lugar de temerlo, Jack había aprendido a respetarlo. Luke estaba a su lado, con una sonrisa tranquila. «¿Estás seguro de esto?» «No del todo», admitió Jack, «pero no puedo quedarme mirando para siempre». «Eso tiene sentido», respondió Luke. «Si necesitas ayuda, estaré aquí. No tienes que hacer esto solo». Jack asintió, pero no dijo nada más. Avanzó lentamente, sintiendo cómo las olas pequeñas se estrellaban contra sus tobillos. Con cada paso, su corazón latía más rápido. Cuando el agua le llegó a las rodillas, Jack se detuvo y dejó que el momento se asentara. Su mente estaba llena de recuerdos. La primera vez que surfeó,
La risa de sus amigos en la playa, el rugido del tiburón, pero también el apoyo de quienes lo rodeaban, el progreso que había hecho y la aceptación de su nueva realidad. Tom, el jefe de los socorristas, apareció cerca de la torre de vigilancia y saludó con la mano. Había estado al tanto del regreso de Jack y había querido estar allí no para intervenir, sino para ofrecer una presencia tranquila y reconfortante. Jack respiró profundamente, cerrando los ojos por un momento. Luego miró hacia Luke. «No, sé cómo irá esto, pero al menos lo intentaré. Eso es lo único que importa», dijo Luke con una sonrisa sincera. Con cuidado, Jack subió a la tabla, sintiendo cómo el agua la sostenía bajo su peso. No era la misma sensación de antes. La prótesis, aunque funcional, le daba un equilibrio diferente, un desafío que nunca había enfrentado. Pero eso no lo detenía. Reme despacio, sus brazos moviéndose con determinación mientras se adentraba más en el agua. Los primeros intentos no fueron fáciles. La tabla se tambaleó y varias veces Jack cayó al agua. Cada caída era un recordatorio de lo mucho que había cambiado su vida, pero no se rindió. Con cada intento, sentía que su cuerpo se adaptaba un poco más. A pesar del cansancio, a pesar del temor que aún residía en su mente, siguió adelante. En la orilla, Luke lo observaba con admiración. «Eso es, sigue así, Jack». Jack se impulsó nuevamente sobre la tabla, esta vez encontrando un punto de equilibrio. Cuando una ola pequeña comenzó a formarse detrás de él, la tomó, dejando que la fuerza del agua lo llevara hacia la orilla. No era una maniobra perfecta, pero tampoco necesitaba hacerlo. Lo importante era que lo había hecho. Cuando llegó a la orilla, Luke corrió hacia él, una mezcla de entusiasmo y orgullo en su rostro. «¿Viste eso? Lo lograste». Jack se dejó caer de espaldas en la arena, riendo entre jadeos. «No puedo creerlo. Pensé que nunca volvería a hacerlo». Luke se sentó a su lado palmeando su hombro. «Lo hiciste, Jack. Eso es lo que importa. Y lo harás otra vez». Tom se acercó también, con una sonrisa cálida. «Buen trabajo ahí afuera. Se necesita mucho valor para volver al agua después de lo que pasaste». «Gracias, Tom», dijo Jack, todavía recuperando el aliento. «No habría podido hacerlo sin la gente que me apoyó». «Eso dice mucho de ti también», respondió. «Tom, podrás enfrentarte a cualquier cosa, Jack». Mientras el sol seguía ascendiendo en el cielo, Jack se quedó mirando el horizonte. Había algo diferente en él ahora. No era solo el hombre que había perdido algo, sino alguien que había ganado una nueva perspectiva. El océano no le daba las mismas respuestas que antes, pero eso estaba bien. Ahora sabía que incluso en medio del cambio y la adversidad, siempre había algo nuevo que descubrir, una nueva forma de seguir adelante. Cuando se levantó y tomó su tabla de nuevo, supo que no estaba volviendo a su vida anterior, sino comenzando algo nuevo. El agua, con su fuerza inmensa e impredecible, ya no era un enemigo. Había aprendido a coexistir con ella, a encontrar un camino en sus corrientes, y con cada ola que tomara, recordaría no solo lo que había perdido, sino también todo lo que había ganado.